Pues continuamos aquí en directo en Buenos Días Wall Street en este miércoles, donde hoy vamos a charlar con Roberto Bonifaz. Más de 40 años de experiencia en puestos gerenciales, de consultoría, como director de empresas y enseñando en universidades prestigiosas de Latinoamérica y de Estados Unidos. Una voz más que autorizada para hablarnos también del mercado y de las tendencias. Así que le damos la bienvenida a Roberto. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a Buenos Días Wall Street. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Pues feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, Roberto. Un gusto, un placer tenerte aquí en este programa de Buenos Días Wall Street. Y bueno, vamos a tener unas preguntas para ti en esta entrevista. ¿Qué te parece si comenzamos ya? Con mucho gusto. Estoy a las órdenes de ambos. Ajá, bueno, el placer es nuestro. Roberto, te he escuchado decir, no sé si leía en alguna entrevista, escuchaba en alguna entrevista, que los riesgos vienen con oportunidades, están juntos y luego uno tiene que aprender a decidir qué riesgos quiere tomar, ¿no? En estos tiempos de volatilidad que vivimos, te pregunto, ¿cómo le sacamos partido a ese apetito por el riesgo? Que el apetito por el riesgo es, por definición, individual. ¿Ya? Lo que tiene sentido para mí puede no tener sentido para ninguno de ustedes o de las personas que nos están viendo. Ahora, yo, a diferencia de algunos colegas, pienso que uno no puede gestionar los riesgos, porque eso da la impresión de que uno puede sacar el riesgo de la inversión como una cosa quirúrgica y quedarse con lo bueno sin estar expuesto a que cosas que pueden pasar simplemente sucedan. Yo creo que uno tiene que tener la sensación de la percepción del riesgo y decidir si en función de lo que uno cree que algo va a dar, tiene sentido correr ese riesgo. Y es percepción, porque todo esto sucede a futuro. A menos que uno sea una pitoniza, nadie puede definir con exactitud cuál va a ser el riesgo. Nadie puede definir con exactitud cuál va a ser el rendimiento. Por lo tanto, son ambas percepciones. En función de esas percepciones, yo decido si estoy dispuesto a aguantar en mi estómago el riesgo para poder obtener lo que yo creo que me va a dar ese activo financiero, llámese una acción o cualquier otra cosa. Sí, bueno, pues es interesante verlo desde ese punto. Pero ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees que esta volatilidad que hemos estado viendo y propiamente en los mercados o la bolsa de valores desde que llegó Donald Trump a la presidencia, no solamente la volatilidad en los mercados estadounidenses, sino que también en el resto del mundo, ¿crees que esto realmente le ha sido inyectado por el presidente aquí en los Estados Unidos? Yo no creo que ni el presidente Trump ni nadie haya podido prever con exactitud la magnitud de lo que está pasando. ¿Ya? Esa volatilidad, curiosamente, es buena para los que hacen trading, que entran y salen en periodos muy cortos de sus inversiones, y tiene que ser algo que uno puede poder aguantar si uno tiene inversiones de más largo plazo, como el comprar una acción con la intención de poder ver los beneficios, pero eso requiere tener estómago, ese tipo de persona es distinta al trader, no puede estar mirando todos los días la volatilidad. Es gracioso, pero en la parte accionaria estamos al mismo nivel, casi al mismo nivel, al centavo, los índices, de lo que estábamos el día 2 de abril, el día de la liberación. Entonces, bajaron mucho los mercados, subieron mucho los mercados, pero si yo comparo las fotos, estamos igual. Entonces, la pregunta es, si uno está convencido de la hipótesis de sus inversiones, ¿debería yo reaccionar en el día a día? Y la respuesta es, si no soy un trader, la respuesta es no. Sí, interesante. Te pregunto también, Roberto, ¿cómo valora un analista que lleva nada menos que 42 años en los mercados una empresa antes de decidir invertir en ella, ¿no? ¿Y hacia qué tipo de empresas dirige hoy la mirada Roberto Bonifaz tal y como está el mercado? Pero quería preguntar de esto, ¿no? Porque uno a la hora de invertir mira noticias, sigue también a inversores, ¿no? De mucho peso, pero en tu caso, ¿cómo valoras, Roberto, una empresa antes de decidir invertir en ella? Mira, quizás porque la gente cree que lo hago por chiste, pero es verdad lo que voy a decir. Quizá es porque soy disléxico y yo hago todo al revés. Yo, en vez de concentrarme en una acción y decidir si la voy a comprar o no, más bien hago un enfoque de arriba hacia abajo. Es decir, tengo una idea. La idea puede ser, por ejemplo, que puede estar bien o mal, pero puede ser, por ejemplo, que la mejor manera de aprovechar hoy día
esta ola de inteligencia artificial no es comprando Nvidia, ni Taiwan Semiconductor, ni ninguno de ellos, ni a ASML que produce los instrumentos, sino decir, bueno, si la inteligencia artificial va a ser todo lo que pensamos, va a requerir infraestructura, y esa infraestructura va a requerir energía. Y con el clima político de la generación que sigue, no la mía, van a querer que esa energía sea limpia, o por lo menos no ensucie el ambiente. Entonces yo digo, bueno, quizás quiera invertir en aquellos que se dediquen a crear la futura energía para esa infraestructura que requiere la inteligencia artificial. Yo hoy día, para contestar, y por favor no tomen esto como consejo financiero, yo siempre les digo, por favor, a lo que yo diga es lo que yo estoy haciendo, y por favor, consulten a sus asesores financieros. Pero si me preguntas hoy día qué es lo que yo estoy mirando, Constellation Energy, Vistra Energy y Cameco son, la gente puede pensar que no son energías limpias porque se dedican a la parte de la energía nuclear, pero son tres apuestas a que estas van a proveer la energía que va a requerir la nueva infraestructura de la inteligencia artificial. Si mi hipótesis está bien, entonces haré algún rendimiento. Y si mi hipótesis está mal, pasa lo que siempre pasa cuando uno se equivoca, pues se empobrece un poquito. Pero yo es top-down. Esas tres, yo no fui buscando esas tres acciones. Fui buscando, una vez que tenía mi hipótesis, la reduje a empresas que estaban en el área de lo que yo estaba pensando, y de ahí analizo con más profundidad, Ana. Fíjate que has mencionado Vistra, que Vistra, si no recuerdo mal, fue una de las mejores compañías, una de las compañías que tuvo mejor rendimiento el año pasado en los mercados, en 2024. Vistra. Ale, que es nuestro experto también en mercados, tiene seguro más preguntas. Sí, claro que sí, ¿no? Y lo que está diciendo Roberto, pues sí, tiene mucho sentido, porque esas compañías, Taiwan Semiconductores, Nvidia, Micron y varias que son de ON Semiconductor, que son varias compañías que realmente mencionamos con frecuencia aquí en Buenos Días Wall Street, tienen un pilar muy importante que es la energía, como lo está mencionando. Entonces sí, estamos viendo esta gráfica de Constellation Energy junto con Vistra, y efectivamente, como lo mencionó Ana, el año pasado tuvieron, o por los pasados 12 meses propiamente, han tenido un crecimiento de un 32% en Constellation y de un 68% en Vistra, lo cual pues obviamente vemos que este es un pilar muy importante, que sin no estas dos compañías, sino que sin esta industria que es de energía, estas compañías de tecnología no podrían estar realmente en el lugar donde se encuentran. Pero ahora, absolutamente de acuerdo. Ahora, Roberto, te pregunto, ¿cuál es el mayor error que tú crees que las personas cometen día a día a la hora de invertir cuando vemos esta reacción que está en la bolsa de valores? Noticias que cambian de un día para otro. En ocasiones, pues obviamente las noticias malas, pues es lo que perjudica, hace que el mercado caiga. Incluso hemos hablado mucho de ese temor o de ese miedo a perder algo de lo que tanto trabajo nos ha costado, que en inglés se le conoce como FOMO. FOMO, sí, Fear of Missing Out. Yo creo que es importante entender que somos seres humanos y por lo tanto entes racionales. Entes emocionales, quise decir. Y el problema de escuchar las noticias es que no podemos evitar tener emociones fuertes respecto a las noticias. El mayor error, en mi opinión, es actuar de forma emocional sin haberle pegado una pensadita. Yo tengo una ventaja por ser viejo. Ustedes son high-tech, yo soy low-tech. Yo escribo todo, ¿ya? En mi libretita. Yo escribo, que me hace recordar más que si tipeo en una computadora. Entonces, cuando vienen estas subidas y bajadas, porque ambas de las acciones que tú mencionaste han tenido bajada, pero desde que yo las tengo, a mí me gustan, yo pregunto si la hipótesis de inversión por la cual yo entré ha dejado de estar correcta, si las razones por las que yo entré ya no son válidas, y si siguen siendo válidas, pese a la caída, yo me aguanto, ¿ya? En lo que vemos en la pantalla, claro, si uno lo mira desde septiembre del año pasado, pues estamos muy bien. Si uno lo mira desde comienzo del año, estamos un poco abajo, entonces... y ciertamente bajaron mucho, bueno, desde el comienzo de año, yo diría hasta por ahí abril, y en abril han comenzado a recuperarse.
La pregunta que yo me tengo que hacer cada cierto tiempo, iba a decir todos los días, pero eso ya es una mentira, cada cierto tiempo es si las razones que yo vi para comprar están vigentes. Y si están vigentes, yo guardo las acciones. Bueno, a raíz un poquito de lo que comentábamos y luego seguro que Alejandro tiene así más preguntas sobre mercado y te preguntaremos hacia dónde se dirigen los mercados porque venimos de unos años espectaculares, ¿no? Te pregunto también porque al final el mercado está muy ligado también a la economía y sobre todo a la economía de este país, de Estados Unidos y más ahora desde que ha llegado Donald Trump. Te pregunto también como inversionista, porque esto te atañe, ¿qué valoración haces de estos primeros meses de Donald Trump en el gobierno? Porque aquí da la sensación, yo sé que tú estás en Chile, aquí por lo menos se ha sentido como si fueran años, ¿no? Por la intensidad de su política. La data le está acompañando. Ayer, por ejemplo, el IPC salió mejor de lo esperado. ¿Qué valoración haces tú? Yo he aprendido a mi edad a no criticar a alguien que está haciendo algo que yo no puedo hacer, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a decir es que 100 días es poco para poder evaluar. Es más, yo creo que el periodo principal de 4 años probablemente es corto. Con respecto a si los datos lo están acompañando, yo creo que para bien o para mal, el que el IPC, por ejemplo, haya salido por debajo de lo esperado, probablemente tiene que ver con que los efectos de la política arancelaria todavía no se notan. Pero yo apuesto a que el próximo va a mostrar. Ahora, eso no significa, por si acaso, que él esté equivocado en la esencia, quizás en la forma, pues, que yo no esté de acuerdo, pero total, ¿qué importo yo? Yo creo que él tiene un punto que no comparten algunos de mis colegas, en que el déficit comercial de Estados Unidos le está haciendo un daño profundo. La gente más simplona dice, bueno, el déficit comercial es un gran negocio para los Estados Unidos porque importa productos de consumo chinos y a cambio entrega dólares que, entre comillas, uno imprime o digita, ¿no? Hoy ya son dólares digitales. Entonces no le cuesta nada a Estados Unidos imprimir y recibe bienes de consumo. Es una manera muy superficial de verlo, porque los dólares que reciben en la República Popular China se invierten acá por ejemplo, en el sector financiero, en productos que tienen potencial de apreciación. Y si uno lo ve así y quita el dinero de por medio, bueno, con el déficit comercial estás cambiando productos de consumo chinos por bienes raíces norteamericanos, por bienes financieros norteamericanos que tienen capacidad de apreciación. O peor, si los dólares no llegan a Estados Unidos y se usan para, por ejemplo, financiar obras de infraestructura en Asia, en África o Latinoamérica, estás cambiando bienes de consumo chinos a cambio de entregar importancia geopolítica a tu adversario geopolítico. Entonces, visto de esa manera, el presidente Trump tiene razón. Ahora, si las tarifas van a resolver el problema o no, y en qué plazo, ese es otro cantar. Yo nuevamente quiero insistir con el lado de energía. Asumiendo que las tarifas hicieran que vinieran de regreso a los Estados Unidos algunas empresas a producir en los Estados Unidos, dado el costo de mano de obra, tendrían que ser muy robotizadas. Por lo tanto, no ayudaría mucho al empleo, pero acá está el punto. Si son robotizadas, van a requerir energía y esa energía tiene que ser limpia. Entonces, mi manera de apostar no solo en lo que les dije, sino a lo que está haciendo el presidente hoy día, es con las mismas 3 compañías. Interesante. Sí, es correcto, Roberto. Incluso me llama mucho la atención ahorita que nos mostraste tu agenda, ¿verdad? Todas esas notas que tú haces día a día. Te lo comento o te lo pregunto de esta manera porque sí, muchas veces las personas tienen miedo a hacer inversiones en la bolsa de valores porque algunos dicen, bueno, es que yo no conozco de tecnología, ¿cómo yo puedo comenzar? Entonces, ¿qué tú le dirías a una persona que siente ese FOMO, ese miedo de entrar y perder para que ellos sepan que tienen mayores posibilidades de ganar que de perder? ¿Cómo tú les explicarías eso? Yo les explicaría que no hay que tener miedo de aprender. O sea, yo, por ejemplo, una de las acciones que me ha interesado, porque me interesa el mundo de la biotecnología, es Regeneron, que es REGN. ¿Cuánto sabía yo de biotecnología o de humanización de anticuerpos monoclonales hace algunos años? 0. Pero dije, antes de poner dinero acá, voy a comenzar a aprender. Y hay cosas que se pueden hacer y entender, aunque uno no sea experto en el área. Y una vez que uno siente un poquito más de familiaridad y puede hacer las preguntas a gente que conoce el área, no necesariamente la empresa o la acción, entonces uno puede decir, mira, si el mundo va por acá, si ya no me van a operar abriéndome el pecho, ya, sino va a ser biotecnológico,
la medicina del futuro. Entonces quizás estos señores tengan o alguna otra empresa en el área tenga alguna posibilidad. Entonces yo lo veo de esa manera. Hay muchas cosas que he aprendido gracias a las inversiones, en las que era profundamente ignorante y hoy día soy menos ignorante. Eso es, pero siempre con la intención de aprender. Una persona que quiere invertir tiene que tener más que cualquier otro, tiene que tener algo de habilidad, por supuesto, pero más que cualquier otra cosa, tiene que tener hambre de aprender. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese último consejo, porque también es lo que tratamos nosotros aquí, ¿no? Desde este canal, educación financiera, enseñar, ¿no? Y qué importante es eso de seguir aprendiendo. Y le hemos dado también una vuelta a cómo pensar, ¿no? Eso me ha encantado, cómo pensar a la hora de invertir, ¿no? Uno dice Tesla, allá voy, Amazon, allá voy. Pero hay que pensar, ¿no? Para hacer una inversión con sentido, ¿no? Que creo que es muy importante. Roberto, ha sido un placer charlar contigo. Nos hemos quedado con ganas de más. Así que si nos aceptas otra invitación, que espero que sí, pues nos encantaría volver a contar con todo tu conocimiento. Para mí un honor estar con ustedes. Saludo y admiro lo que están haciendo en educación financiera por el resto de las personas. Así que cuenten conmigo cuando ustedes quieran. Les deseo un precioso día a ustedes y a las personas de su audiencia. Muchas gracias, Roberto, y te esperamos próximamente. Saludos. Saludos, que les vaya súper bien. Suerte. Gracias. Bueno, pues con esta entrevista tan deliciosa vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con mucho más aquí en Buenos Días, Wall Street. Hasta ahora.